de Filosofía Política de la Universidad Mayor de San Simón, posgrado en Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas. Fue responsable de la línea aquí en el CIS, Estado y Política del Centro de Investigaciones. También ha trabajado en la REPAC, ¿no? En el PNUD, y coautor de diversos textos, como por ejemplo Diversidad Institucional, Autonomías Indígenas y Estado Plurinacional. No somos del MAS, el MAS es nuestro, el MAS legítimamente y el MAS legalmente, y el PCP legítimamente, Ciudadanía Devenir del Estado Campesino Indígenas, y recientemente en Cochabamba hemos presentado el tema, tu texto sobre la política. ¿Cómo estás, Fernando? Tu saludo, por favor. Ok, muy buenos días, muchas gracias, Giovanni, y saludar a Esther, y muchas gracias por la invitación a este espacio, ¿no? Y espero también igual compartir reflexiones o criterios. Gracias, Fernando. Empezaremos entonces el diálogo. Esther, dada esta situación que hemos encontrado ahora, esta coyuntura política en la que nos da como ganador al movimiento al socialismo, ¿cómo podemos entender este periodo? Estamos, el año pasado, en teoría, se había perdido, en teoría ha habido fraude, todo en teoría, y había un resultado que arrojaba aproximadamente 57%. Hoy tenemos casi 54%, aunque creo que faltan algunas ánforas por escrutar. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo podemos entender esta situación postelectoral en Bolivia? Bueno, se cae el discurso del fraude electoral. Evidentemente, ha sido un discurso que a través de medios de comunicación, redes digitales, ha convocado a sectores de la población el año pasado, sectores de clase media alta, que difundieron mediáticamente esta idea, que la venían trabajando además desde hace varios años atrás. Se cayó el discurso, se demostró que solamente era un discurso, y creo que en esta elección, más allá del movimiento al socialismo, gana el Bloque Nacional Popular, un bloque heterogéneo, antes disperso, ahora cohesionado en torno a la figura, en torno a la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca, el movimiento al socialismo. Y en este sentido, se hace necesario también recuperar otras reflexiones, ¿no? Por ejemplo, la reflexión en torno a la democracia, cuál es el sentido de la democracia para este bloque nacional popular que congrega a una amplia mayoría de la población. La democracia es la inclusión de todos los sectores. Y bueno, esta mirada amplia que se tiene de la democracia, además entendida como un pluralismo ideológico, político, ha llevado a que una buena parte de la población se adhiera al proyecto político del movimiento al socialismo. Por el otro lado está la visión de democracia del bloque republicano fragmentado, que hemos visto, según un análisis de su discurso, que la democracia es concebida como la exclusión del diferente. Desde el año pasado, mucho tiempo atrás ya, la democracia ha sido promocionada como el no retorno del movimiento al socialismo. Entonces, democracia significaba, más allá de una cuestión de pluralidad de ideologías, pluralidad de opciones políticas, llegó a significar para este bloque republicano que no vuelva el MAS. Aún cuando Evo Morales ya no estaba presente, continuó difundiéndose esta consigna. Y bueno, si nosotros analizamos el verdadero significado de la democracia, vemos que eliminar a las diferentes opciones políticas en nombre de un supuesto bien mayor no es democracia. En esencia, la democracia es el respeto a la pluralidad de opciones políticas, a la pluralidad de ideologías. Sin embargo, estos partidos que dicen ser democráticos, que dicen ser liberales, han sido los primeros en querer restringir esta libertad, esta pluralidad de opciones, casi negando la propia democracia que ellos dicen defender, negando incluso la libertad de pensamiento.
Entonces, bueno, vemos que esta aparente lucha por la democracia que sucedió el año pasado ha sido una impostura, ha sido un discurso enarbolado por una minoría de la población. Y también creo que es importante reflexionar sobre la libertad. Mucho se ha hablado en este tiempo de la libertad. Este bloque republicano defiende supuestamente la libertad económica, pero termina siendo una libertad restringida para ciertos sectores, para las empresas, y que va en desmedro, además de la libertad política, la libertad ideológica, incluso de la libertad de expresión. En mi criterio, dicen ser liberales, pero son pseudo liberales que agreden al que piensa diferente. Y bueno, creo que aquí sí tenemos que repensar el concepto de libertad, que no debería ser además un concepto exclusivo de la ideología liberal y tampoco tendría que ser algo opuesto a la igualdad. Cuando permitimos que ciertos sectores se apropien del concepto y nos olvidamos de trabajarlos, de trabajar este concepto desde otra mirada, estamos haciendo una concesión, yo creo, en favor de estos sectores. Bueno, también creo que en este tiempo se ha estado viendo otras formas de hacer política y al mismo tiempo se puede percibir que hay un interés en una buena parte de la población de recuperar más de 10 años de construcción plurinacional, evitando lo que algunas minorías en algún momento habían promovido, por ejemplo, el retorno a la república. Un retorno a un Estado colonial, un Estado excluyente de las grandes mayorías. Y bueno, el Bloque Nacional Popular quiere profundizar la construcción plurinacional, este Estado integral, este Estado que pertenece a las mayorías indígenas de la población, que no pertenece solamente a unas familias, que va más allá de la democracia representativa y busca una democracia participativa, una democracia comunitaria, y se está buscando recuperar esto también por el efecto que tuvo el retorno del racismo el año pasado, un racismo muy fuerte, una confrontación muy grande entre bolivianos. Si en algún momento el movimiento al socialismo había logrado que esta mayoría poblacional indígena excluida de los puestos de autoridad, de los procesos de toma de decisiones, sea reincorporada al Estado como actor fundamental, en octubre y en noviembre se produce un retroceso en este sentido, emergen con más fuerza los discursos de odio, incluso dentro del campo académico, incluso intelectuales asumieron este discurso de odio y incluso se promovió la idea de que el Estado plurinacional ha sido simplemente una imposición de un partido político, de una persona en particular, Evo Morales, y lo que podemos ver y se consolida ahora en este momento postelectoral es que el Estado plurinacional ha sido una demanda histórica, ha sido una demanda de este bloque nacional popular heterogéneo conformado por diferentes grupos indígenas, campesinos, también ciertos sectores de clase media, que va más allá de una cuestión meramente político-partidaria, es algo que es transversal, que excede lo político-partidario y que además es reconocido a nivel internacional como un avance importante que no se puede negar y que significa reconocer la diversidad cultural, reconocer los derechos, las posibilidades de que los pueblos indígenas sean protagonistas de la vida política. Entonces, bueno, en ese sentido creo que no va a haber un retroceso. Además, el movimiento al socialismo y este bloque nacional popular están demostrando que se ha superado el caudillismo que tanto se le criticaba y se está consolidando como
un partido fuerte, como un movimiento, más allá de lo institucional, de lo partidario, como un movimiento que va a continuar presente por lo menos de manera fuerte y estable por lo menos los próximos 10 años. Ese Entonces, tema lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Para dejarlo para adelante. Me parece bien el contexto, Esther, muchas gracias. Vamos de a acuerdo. tomar lo que has planteado. Además, me parece que este concepto que tú has dicho de bloque republicano es interesante, después lo podamos aclarar. Bien, Fernando, una de las cosas también que podemos sacar como una conclusión y que nos está causando problemas porque hay gente que dice que hay fraude, hay gente que no cree que ahí se haya ganado con tanto porcentaje y que se está movilizando, independientemente de que hay también intencionalidades claras ahí de querer convulsionar el país de una manera, digamos, poco democrática o antidemocrática. ¿Qué papel han jugado aquí las encuestas? ¿Por qué hay tanta brecha? ¿Cómo podemos analizar eso, no? Una situación muy parecida a la del 2005. Ustedes se acordarán que las encuestas le daban al movimiento al socialismo 34, 37 y terminó ganando con 54. Algo parecido sucedió aquí. 37, 38 y termina casi con 55. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de esa perspectiva que tiene obviamente consecuencias políticas y muy complejas también para la coyuntura actual en Bolivia? Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que a partir de los resultados y lo que vaya saliendo el día de hoy, va a ser necesario desplegar, ¿no? Y analizar. Eh, Porque a todas luces, como que el resultado que hemos tenido el 18 ha sorprendido a todos, ¿no? Tanto a los miembros, si se quiere, de este componente que ha mencionado Esther, más institucionalista republicano, que ciertamente tenía otro tipo de expectativas, como posiblemente también a gran parte de las posiciones de izquierda o que están vinculadas al MAS en términos de conducción o de dirigencia política, ¿no? Y eso obviamente, su primer dato que creo que es importante marcarlo y que hacia adelante va a implicar todo el despliegue de análisis y de debates en torno a qué nos está diciendo los resultados como tal, ¿no? O qué hay detrás de estos resultados. Porque en este momento, por ejemplo, hay varias lecturas que solamente ven por arriba y piensan que el resultado que tuvo el MAS, bueno, al menos los que reconocen este resultado, piensan que este resultado es fruto en gran parte, es decir, de las contingencias políticas, ¿no? De las contingencias que se han dado en este último año, y que por las malas decisiones que han asumido los miembros del gobierno de Áñez y cómo se ha estirado la cuerda, en otras palabras, para provocar una polarización mayor, es básicamente el motivo o la causa que identifican para definir que el MAS ha tenido este desempeño último, ¿no? Es decir, hay una mirada muy por arriba. Y entre esas miradas por arriba, por un lado también están las encuestas, ¿no? Que yo no sé si es que en algún momento de nuestra historia democrática, las encuestas han sido muy fieles a los resultados electorales, ¿no? O sea, normalmente las encuestas se han acercado, pero en gran parte en las dinámicas electorales que hemos tenido a lo largo de los últimos, qué decir, 20 o 30 años, nunca han sido fieles o su acercamiento ha sido siempre con una distancia respecto a lo que acontece efectivamente en el campo político, ¿no? Pero no por ello no son necesarias, no por ello no son útiles. O sea, ciertamente son útiles y si uno recuerda y hace un balance de las encuestas, tanto de las distintas empresas, había un margen de un 8.5% si se quiere, de distancia o de distancia entre lo que es la primera fuerza y la otra y la segunda, entre lo que es el MAS
en promedio, ¿no? Entonces, como que, pero también decían las encuestas, alrededor del 23% entre indecisos y un 8% de voto oculto, estaba mostrando pues que no podían tener una conclusión definitiva, porque ciertamente no se sabía si ese 13% de indecisos se definía a un lado u otro, y ese 8% de voto oculto que mucha gente prefería no contestar, o bien manifestaba que el voto es secreto, etcétera. No se percibía a qué lado iba finalmente a desembocar, ¿no? Posiblemente eso también, y es un poco en términos de experiencia que vi en un centro de votación. Estaba un personero de Sismuri y me acerqué y le preguntamos, o nos acercamos y le preguntamos cómo le estaba yendo, y ella manifestó de que la gente no le respondía después de haber emitido el voto, y nuevamente le contestaba que el voto es secreto, ¿no? Entonces, estos son elementos que estaban presentes en nuestra dinámica y que en gran parte pueden estar enlazados con muchos de los aspectos que dijo Esther, ¿no? Yo diría, o sea, en términos de aventarme a hacer o plantear algunas hipótesis analíticas de los resultados electorales, que a todas luces es una nueva manifestación de una revolución democrática expresada a través del voto. Uno diría tiene por lo menos tres quizás determinantes, ¿no?, que explican este desempeño o este resultado. Por un lado, esto que Esther ha dicho, ¿no? Detrás de este voto hay estructuras orgánicas, estructuras organizativas de la sociedad civil eh, que, eh, que han sido canalizadas o bien encuentran su referente de participación a través del MAS, ¿no? Estas son estructuras, uno diría, mucho más densas que un frente partidario o una intención político-partidaria en función a coyunturas. Son estructuras que, eh, que podemos llamarse estructuras de autogobierno y de autogestión de base territorial, ¿no? O sea, por eso mismo la gran importancia que tiene la presencia campesina indígena dentro de esta articulación nacional popular, ¿no? Porque lo nacional popular no es un concepto así como que de moda y metemos aquí para entender una impronta social, ¿no? Sino que al parecer lo nacional popular en Bolivia es, tiene que ver mucho con formatos, con estructuras densas. No de balde se dice en el caso boliviano y en la sociología y en la teoría política boliviana, no de balde se dice que en este país la sociedad es mucho más fuerte que el propio Estado. ¿Por qué? Porque la sociedad ha ido estableciendo estructuras de organización, de autogobierno, para controlar sus espacios territoriales, para habitar el territorio, ¿no? El mundo andino no sería posible sin estructuras comunitarias, ¿no? Porque el habitar los pisos ecológicos no se pueden habitar a partir de la voluntad individual, sino que se habita a través de la cooperación, de la articulación y de, por lo tanto, de la producción de normas, de autogobierno, de estructuras de autoridades, etc. Entonces, más allá de la dinámica de la política de partidos, lo que existe son estructuras orgánicas, estructuras de gestión y de autogobierno que se expresan en el mundo andino, es decir, en las dinámicas comunitarias, como son los ayllus, o bien como son las estructuras sindicales, como son todas las estructuras corporativas, no solamente con presencia en el mundo rural, sino con presencia y mucha incidencia en la dinámica de gestión en el mundo urbano, ¿no? Como es, por ejemplo, la dinámica del Alto, la importancia que tienen las juntas vecinales, la importancia que tienen las redes de comercio y de intercambio, muchas fundamentadas en la lógica familiar, pero vinculadas a la estructura comunitaria, etc.
Entonces, esta es una primera base. Y si uno dice, si hay un voto duro del MAS, el voto duro del MAS viene precisamente de estas estructuras, ¿no? De estas estructuras de autogobierno que van más allá de las dirigencias que aparecen o los liderazgos que aparecen, ¿no? Sino que tienen otro tipo también de roles y entre uno de sus roles está la dinámica de la política, es decir, la dinámica de vinculación desde estas estructuras con el Estado o el sistema político, ¿no? Entonces, yo diría, para poder explicar cuál es esta articulación, este buen desempeño, y que posiblemente no perciben gran parte de la politología, y gran parte de los analistas, y no perciben tampoco los que hacen encuestas, es esta pervivencia, latencia y fuerza que tienen las estructuras orgánicas, ¿no? De base territorial, como son los sindicatos campesinos, las juntas vecinales, asociaciones, etcétera. Hay una pluralidad, una heterogeneidad de formatos que están inmersos en la sociedad civil y que desde ahí han pensado y se han desplegado estrategias políticas y que coinciden y coordinan a través de MAS y PCP, ¿no? El otro elemento, obviamente, es el que tiene que ver con la contingencia, con la coyuntura. Y creo que lo que ha dicho Esther, es que hemos tenido casi un año, es decir, de vivir una crisis política muy profunda, ¿no? A partir de la caída de Evo Morales en noviembre del año pasado, hemos vivido, es decir, como que se ha ido estirando la cuerda en términos de polarización, ¿no? Tanto discursiva como en términos políticos. O sea, discursivas porque se ha reinstalado el discurso del racismo que sigue presente, ¿no? De la exclusión, o sea, simbólica y discursiva, en realidad casi de negación de lo que somos. Y esto ha ocasionado, pues, que distintos sectores, si bien tenían algún desacuerdo con el modelo de gestión instaurado por Evo Morales, por lo menos a partir del 2016, empiecen, es decir, a reflexionar o a ver de que lo que viene o lo que se ofrece al otro lado es todavía mucho peor que lo que se tenía, ¿no? Entonces, estos sectores, si bien eran críticos y tenían posiciones de cuestionamiento al estilo de decisión y al estilo de gobierno de Evo Morales, empiezan a radicalizarse en función a mostrar una posición crítica hacia el gobierno de Áñez, ¿no? Y encuentran en el MAS la referencia de expresión, ¿no? No una referencia orgánica ni de participación militante, pero es como pudiera yo explicar, por ejemplo, la participación del MAICO y de todas las organizaciones de base aymara que empiezan a desembocar en términos estratégicos y tácticos hacia el apoyo a Choquehuanca y hacia el MAS, por lo tanto. Esto no es menor, ¿no? O sea, porque uno diría hay un proceso de reacción a partir de la quema de la Huipala el año pasado, y después esto se va radicalizando muchísimo más o politizando muchísimo más en la movilización de agosto de este año, ¿no? Que básicamente va a ser muy impresionante la participación campesina, indígena y popular en términos de tener claramente identificado qué es lo que no se puede apoyar y qué es en términos estratégicos una búsqueda de un canal de profundización y de renovación de la dinámica política, ¿no? Entonces creo que este es el segundo elemento que está presente. O sea, hay un renucleamiento de la estructura nacional popular con nuevos referentes y posiblemente con nuevos actores y con un nuevo desempeño discursivo que siento que desde las narrativas más andinas, incluida como la de Felipe Quispe, empiezan a reinventar este proceso, ¿no? Y el tercero creo que ha sido el desempeño electoral de la candidatura, ¿no? Porque hay una lógica ciertamente pragmática también en la definición de la candidatura de Arce y Choquehuanca.
esta idea de que Arce pudiera ser un buen referente para un tema que está ya entre nosotros, no solamente fruto de la crisis. Bueno, por un lado tenemos crisis política que necesitamos resolver a través de una nueva modalidad de interacción y de repensar la democracia, por un lado, ¿no? Y esta es una tarea que la tenemos pendiente de discutir. ¿Qué modelo de democracia queremos? O sea, que no implica votar la democracia liberal y ahora sustituirla por otro tipo de democracia, sino que al parecer hay elementos que tendrán que incorporarse, ¿no? Como es esta dinámica de la democracia comunitaria, imaginaria democracia intercultural, etcétera. Pero no solo es el único asunto que nos toca resolver hacia adelante, sino está el tema de la crisis sanitaria, que ha sido una contingencia con el tema del COVID y ha visibilizado las grandes falencias que tenemos en términos de construcción institucional estatal, ¿no? Y eso también vale como una crítica a la gestión del gobierno de Evo Morales. O sea, cuán prioritario ha sido el establecer una dinámica de garantías para la sociedad en términos de garantías mínimas que expresen una buena estructura, ¿no? de igualdad en servicios básicos, etcétera. Que sin duda hemos avanzado, pero que necesitamos profundizar más, ¿no? Pero el otro elemento es el tema de la crisis económica, ¿no? Y creo que ahí eso ya está entre nosotros, y la propuesta y la oferta de la candidatura de Áñez ha servido también como un elemento, es decir, sustantivo, para que la población empiece a inclinarse hacia el MAS, ¿no? Es como que en razonamiento simple dirían, bueno, pues ¿quién nos garantiza estabilidad política? Obviamente el MAS. Pero también ¿quién nos garantiza o nos genera cierta esperanza de que las cosas pueden ser mejor en términos económicos y en términos de crisis sanitaria? Al otro lado no se veía absolutamente ninguna posibilidad, ¿no? Sino que aquí era el MAS, ¿no? Entonces creo que esto es lo que explica un poco esta sorpresa que vamos a tener y que posiblemente el MAS esté ya bordeando el 55-56% de desempeño electoral efectivo, ¿no? Gracias, Fernando. Yo creo que hay una perspectiva mucho más amplia en tu análisis, ¿no? Porque por lo general todos se concentran en el aspecto simplemente coyuntural, como tú has dicho, o contingente, como le has llamado, y nadie repara en los elementos estructurales. Creo que es fundamental lo que tú has dicho, y obviamente la parte electoral y el tema de la crisis. Pero justamente para retomar tu análisis, pero en otro ámbito, Esther nos había planteado una especie de visión en como que dos proyectos, no sé si te he entendido bien, pero más o menos así, uno del bloque popular y otro del que has denominado bloque republicano. ¿Cómo analizarías la reconfiguración de este bloque republicano? ¿Cuáles son los marcos? ¿Dónde se están situando, digamos así, bajo esta coyuntura electoral, cuando ya sabemos más o menos territorialmente dónde están ubicados y ya cuál es su representación política? ¿Cuál sería este análisis de la configuración que tiene actualmente o ha tenido actualmente esto que tú llamas bloque republicano? Sí, evidentemente creo que hay que entender la realidad más allá de la polarización que en algún momento quisieron presentar los medios de comunicación, las redes sociales. Quisieron mostrar una realidad casi bipartidaria, una realidad dividida en dos polos, el masismo y el no masismo, y la realidad es más compleja. En ese sentido, a nivel macro se puede identificar dos bloques, pero estos dos bloques son heterogéneos también y en su interior tienen múltiples polos. Por una parte, el bloque nacional popular, que no es un polo homogéneo, sino múltiples polos, incluso contradictorios entre sí, con diferentes visiones de país que se unen y que apoyaron la candidatura del movimiento al socialismo, siendo este el único partido que pudo articular sus demandas.
Y bueno, en este bloque hay diferentes sectores, una izquierda radical que en algunos momentos tiende a excluir a los indígenas de su proyecto político. Por otro lado están los indianistas radicales que tienen como proyecto la construcción de la nación aymara, por ejemplo. No todos son socialistas, no todos son comunistas dentro de este bloque. Hay también indígenas de tierras bajas, de tierras altas, con otro tipo de visiones, otro tipo incluso de espiritualidades, que en algún momento han sido estigmatizados como socialistas, como comunistas, pero bueno, la realidad es más compleja. Y por el otro lado, que está este bloque republicano fragmentado, que continúa fragmentado y que lo estuvo desde antes de las elecciones, que tampoco es un polo. En su interior existen muchas tendencias, desde una derecha radical, como por ejemplo el partido de Luis Fernando Camacho, creemos, hasta partidos de centro izquierda, de centro derecha, perdón, como el caso de Comunidad Ciudadana. Y bueno, este bloque no encuentra un discurso o un proyecto que pueda servir de eje articulador bajo un solo partido, un solo bloque. Y de alguna manera esta fragmentación también muestra la situación actual de la sociedad. Sin embargo, creo que el bloque republicano, compuesto, claro, por todos estos actores, inicialmente eran 7 partidos opositores al movimiento al socialismo, luego fueron 5, no supieron leer la realidad y continúan defendiendo ese proyecto, un proyecto minoritario de retorno a la República. Creo que intencionalmente se buscó polarizar a la sociedad, se buscó reducir la realidad, pero hemos visto con toda claridad que esta complejidad que va más allá de lo partidario se ha impuesto en este tiempo. Otro apunte que me parece importante realizar en relación a lo que mencionaban las encuestas y los medios de comunicación meses antes de las elecciones, creo que este bloque nacional popular ha podido vencer al poder de los medios de comunicación que imponían por repetición la supuesta verdad de la segunda vuelta. También este bloque ha podido vencer a las redes sociales que igualmente aseguraban que iba a haber una segunda vuelta y a las empresas encuestadoras. De alguna manera esto nos está mostrando que falta una lectura de la realidad más allá de ciertos barrios, más allá de ciertos grupos políticos, incluso más allá de la academia o de ciertos sectores de grupos académicos. Falta una lectura completa de la realidad. Todo aquello que se presentaba en los medios de comunicación era una lectura parcial, urbanocentrista, que muy poco conocía de lo que es la realidad boliviana en toda su complejidad, el campo. Algunas de las encuestas, por ejemplo, fueron realizadas por teléfono. Esto significa excluir a una parte de la población que vive en el campo, que no tiene acceso al teléfono celular. Entonces, falta realmente conectarse con esta realidad. Creo que en ese sentido el aprendizaje autocrítico para este sector republicano va a ser importante. Bien, Fernando, podemos entender más o menos de la siguiente manera. Hay algunos factores, a ver, tú qué nos dices, que han influido muchísimo también, ya desde un punto de vista mucho más, digamos, de la respuesta de la gente, respecto, por ejemplo, a el miedo. Considero que tal vez un factor importante que ha incidido en lo que tú decías, ¿por qué la gente en boca de urna decía el voto es secreto? ¿Por qué había un alto porcentaje de indecisos? ¿Por qué había un alto porcentaje de que decía el voto es secreto? De repente era el efecto también del golpe, en el sentido de que la gente tenía miedo de identificarse con una tendencia política. Ese creo que es un elemento fundamental que habría que analizar.
El segundo componente, y por ahí también va la pregunta, es esta relación. Cuando se les ha preguntado en alguna de esas encuestas, trabajos que creo que se hizo por una ONG sobre el tema de la polarización, una de las cosas que resaltaba era dos elementos importantes. Reconocía la gente la polarización, por ejemplo, en dos proyectos ideológicos que se estaban contraponiendo o en la relación de la discriminación, o sea, era una lucha con contenido racial. ¿Cuál crees que de estos tres factores que han también jugado un papel fundamental en esta configuración electoral? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que eh, la crisis que salió en octubre y en noviembre, en realidad, bueno, ese es otro tipo de balances, ¿no? Pero uno diría, eh, los sectores conservadores asumieron el poder con cierta base, diría, de apoyo colectivo, ¿no? De apoyo social. Había un malestar, sobre todo en sectores urbanos, medios, que estuvo acumulado a partir del 21 de febrero del 2016, y que se fue acumulando y fue generando, pues, si se quiere, eh, una sensación, una idea colectiva respecto al daño que implicaba en términos políticos y en términos simbólicos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Eh, o sea, porque uno podría decir si es golpe o no ha sido golpe, uno diría, sí, pero no tan simple, ¿no? O sea, no se puede pensar de que es un golpe y que cayó Evo Morales porque hubo una conspiración y una conspiración de los sectores conservadores articulados con cierto malestar y ya, ¿no? Sino que había una acumulación, y creo que eso sirve para la autorreflexión y para la autocrítica del propio MAS, y creo que lo han ido haciendo también, ¿no? O sea, había un malestar colectivo que se fue expandiendo en la sociedad, ¿no? Que se fue expandiendo en la sociedad, y ese malestar estaba muy vinculado sobre todo a sectores medios, urbanos, y básicamente también sectores jóvenes, ¿no? Entonces, esto ha sido como que muy aprovechado por distintas corrientes conservadoras que están dentro de nuestra sociedad, y que una vez que asumen el gobierno, lo que hacen es escarnio, ¿no? O sea, despliegan una política si se quiere, de odio, de rencor, de escarnio, simplificando la dinámica de lo político de una manera, o sea, uno diría, eh, muy básica, ¿no? O sea, simplificaron la política como la disputa entre los que son los buenos y los que son los malos, ¿no? O sea, y se expresó como el mal radical a Evo Morales, se lo puso como el referente de un mal radical que hay que extirpar de raíz. Creo que este elemento en realidad tuvo consecuencias y tiene consecuencias en la subjetividad colectiva, ¿no? O sea, primero en términos de lo que implica, o sea, porque uno diría, pareciera que es una política que no tuviera efectos, pero sí los tiene, ¿no? Porque precisamente ocasionó esto, ¿no? O sea, un despliegue de los medios de comunicación, analistas, etcétera, que estigmatizan al otro como, como la expresión del mal radical, ¿no? O sea, y por lo tanto los que lo apoyan son incivilizados, salvajes, no tienen la capacidad de raciocinio, todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y eso se convierte en una concepción ideológica muy fuerte, que precisamente genera eso, ¿no? Miedo, temor, o en muchos casos vergüenza, ¿no? Porque ser masista en todo este periodo, y creo que hasta el día de hoy, y hasta el día de la votación y después de la votación, todavía sigue siendo algo o sea, por un lado, como que la estigmatización de que ser masista es lo peor, ¿no?
y el sujeto que recibe ese mote también se siente como que no con una posición subalterna, ¿no? Porque uno diría, teniendo el 55% no debería ser subalterno, sino que debería poder hablar, debería poder, es decir, enunciar y defender su posición y discurso, ¿no? Entonces, creo que lo que se hizo es eso, ¿no? O sea, y coincido con Esther. O sea, hubo una ofensiva, porque no diría, las nuevas modalidades conservadoras que derivan en fascismo, ahora en la actualidad lo que utilizan son los medios de comunicación para generar verdades, ¿no? O sea, no hay verdad, sino que construyen verdades anticipadas, ¿no? Establecen verdades anticipadas y a partir de eso generan un estado de situación, una concepción de cómo son las cosas. Y creo que eso es lo que han intentado hacer, ¿no? Pero uno diría, por suerte, la dinámica y la densidad social que da cuenta a las estructuras de lo nacional popular, no han podido, o sea, han podido resistir y por lo tanto en la política de resistencia se ha manifestado a través del voto, ¿no? Y el día de hoy, por eso todavía cuando uno escucha la radio, escucha la televisión, la hegemonía discursiva siguen teniendo los otros, no el actor que ganó las elecciones, ¿no? O sea, siguen construyendo las concepciones, buscando explicar las cosas, como que diciendo de que, bueno, pues fue por nuestros errores o por los errores que se cometió, porque Áñez o porque Murillo, etcétera. Y por lo tanto no pueden comprender, o sea, la complejidad de esta sociedad, de esta estructura, y por lo tanto también, pues, se les hace difícil entender, es decir, ahora mismo, qué significa democracia, ¿no? Porque uno diría, o sea, escuchándolos en las últimas manifestaciones, y claro, es muy evidente, en este momento están diciendo hay fraude, ¿no? Y cuando se les pregunta, a ver, ¿cómo comprueban el fraude? No pueden explicarlo, ¿no? O sea, no hay manera de explicarlo. Entonces, como que no entienden, o sea, de que el principio básico para poder pensar en la democracia será, pues, primero entender de dónde es uno, en qué estructura de sociedad se encuentra, y a partir de eso, cómo la democracia incorpora un dispositivo básico en el cual, o sea, van a tener que entender de alguna manera que es el principio de igualdad, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que estamos en un momento, yo diría, si queremos utilizar las categorías que estuvieron de alguna manera muy difundidas en los últimos 14 años, estamos frente a la posibilidad real de la descolonización, pero no en la línea de incorporar una narrativa antigua, sino esta línea de incorporar de que la democracia tiene que ser entendida como este dispositivo que permite la igualdad a todos, ¿no? Y ese todos no marca diferencias. Para la democracia no hay prerequisitos de haber cursado el sexto año o de estar en universidad o haber sido estudiado en otro lado. El principio de igualdad es un principio, es decir, que iguala a todos en términos de esta dinámica más simple y plebeya, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, y tal vez ahí doy mi comentario, los resultados de este proceso electoral, nuevamente, pero ahora sí con mayor fuerza, nos están diciendo de que hay que construir una hegemonía, pero una hegemonía, es decir, en la cual, es decir, no solo descanse en la eficacia decisional o instrumental de manejar la dinámica de la política, sino una hegemonía un poco al estilo de Gramsci, ¿no? Esta hegemonía que hace guerra de posiciones, es decir, construcción cultural, ¿no? O sea, necesitamos construir, es decir, y ganar culturalmente a la sociedad, ¿no? Para volverlo irreversible, no al proceso de cambio, porque eso pudiera tener sus connotaciones, sino para volver irreversible la cuestión democrática, la cuestión de la igualdad, ¿no? La cuestión, o sea, que nuevamente se está viendo de que
todavía es un déficit, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿qué nos está expresando en la nueva composición de la Asamblea Legislativa en términos sociológicos, ¿no? Por un lado, una mayoría nacional popular con base en estructuras corporativas, o sea, gran parte de los candidatos, porque un efecto que no hemos comentado, es decir, la crisis de octubre y noviembre, ¿qué ocasionó al MAS? ¿No? O sea, ¿qué es lo que qué efecto tuvo en el MAS? Posiblemente su retraimiento a lo que efectivamente es instrumento político de organizaciones, a su naturaleza más de instrumento político de organizaciones sociales, ¿no? Y desde ahí ha ido proponiendo su rearticulación, su replanteo y su ofensiva política, ¿no? Ese es otro objeto de discusión, ¿cuál es el balance de esa estructura? ¿Quién es quién dentro de esa estructura, etcétera, ¿no? Pero ese es lo que se está expresando nuevamente en la Asamblea, pero no es lo único, ¿no? Comunidad ciudadana expresa también a una dinámica de la sociedad. Quizás este sector más ciudadano, ¿no? Con todos sus matices, desde los más conservadores hasta los sectores, si se quiere, entre comillas, más progresistas, pero que no están tan ubicados en la realidad boliviana. Pero finalmente progresistas, porque están ambientalistas, están feministas, ¿no es cierto? Es decir, una lógica más ciudadana, urbana, que al parecer expresa nomás lo que va a expresar ahora, ¿no? Una porción, ¿no? Un 20-25%. Y por el otro lado, en la otra punta, tenemos a los sectores más conservadores, más reacios, que ni siquiera entienden a la democracia, ¿no? Por lo menos Comunidad Ciudadana piensa la democracia en una lógica liberal. En cambio, el otro lado no la piensa, no la entiende. Pero esa es parte de la realidad. O sea, ese es el mosaico de nuestra sociedad. Y creo que las posibilidades futuras hacia adelante es avanzar en este mosaico, posiblemente quizás reduciendo la incidencia más conservadora que en determinado momento, y diría por pura casualidad, en noviembre, se hicieron cargo del poder, ¿no? Creo que fue Álvaro García quien dijo, fue un accidente histórico, ¿no? O sea, por un accidente histórico entraron ahí y nos mostraron su faceta más ominosa, ¿no? Más ominosa en términos discursivos y en términos prácticos. O sea, si ellos quieren tener alguna viabilidad, van a tener que reducir esa dimensión, pero creo que va a ser a partir del empuje de estas, desde lo nacional popular, desde la identidad ciudadana que está presente en comunidad ciudadana, etcétera, que se lo vaya aplacando, reduciendo, ¿no? Eso. Bien, Fernando, yo creo que nos has colocado en un panorama súper importante y también queríamos entrar en esa parte de entender un poco los aprendizajes, para llamarlo de cierta manera, de la crisis del año pasado, ¿no? Una de las cosas en las que se puede ver que hay esa expresión es justamente en el hecho de que tanto los candidatos David Choquehuanca como Luis Arce habían presentado claramente que no iban a volver, por ejemplo, los viejos líderes del año pasado. Eso debe interpretarse no como que quieran volver, ¿no ve? Porque no es que ellos quieren volver. El asunto es que hay gente, efecto de la crisis del año pasado, que dice no quieren, no, que no vuelvan. Esa es otra razón. ¿Cómo diagnosticarías, cómo entenderías esto que ya nos ha planteado ya Fernando? ¿Cuál es el aprendizaje que se ha dado en el bloque popular? Porque se ha debido dar un aprendizaje. Entendemos perfectamente que, como dice Fernando, y coincidimos, que lo anterior no puede deducirse en una visión muy simplista del tema del golpe. Hay un proceso de crisis y generación que tiene muchas aristas, desde los cuales hay que empezar, obviamente, una autocrítica, pero si aceptamos esa hipótesis, que la aceptamos, implica aprendizajes para el bloque popular. ¿Cuáles crees que hayan sido estos aprendizajes postelectorales del bloque popular? ¿Qué les está diciendo a los ganadores, a Lucho y a David? ¿Qué les están diciendo? En primer lugar, que la autocrítica es siempre necesaria y es un proceso que tiene que realizarse en todos los momentos y en todas las etapas de la gestión. En segundo lugar, que para realmente poder contribuir
con este proceso de autocrítica es necesario respetar la divergencia de pensamiento, el pensamiento distinto, la libertad también de pensamiento que quizá en algún momento se había olvidado y que ahora es el momento de recuperar. El movimiento al socialismo ha generado una apertura para nuevas ideas, se ha generado una apertura también para que ingresen nuevas generaciones y creo que se debe profundizar en esto para evitar caer en los errores del pasado. Y yo creo que el aprendizaje para todos los bolivianos es que a partir del odio, a partir del discurso del miedo, no se puede construir un proyecto de país, no se puede hacer teoría, no se puede convocar a una mayoría de la población. Y este odio que hemos visto el año pasado con más fuerza hacia la figura de Evo Morales, en realidad mostraba algo más estructural. No era solamente un odio hacia él personalmente, sino hacia lo que representa Evo Morales, es decir, las clases empobrecidas, los indios, los olvidados del sistema. Entonces, este odio hacia el diferente, además entremezclado con ciertos radicalismos religiosos, no ha convocado a la mayoría de la población. Y por otra parte, ¿no? El discurso del miedo que se difundía en las clases medias el año pasado, un miedo al socialismo, un miedo al comunismo, ese discurso de que Bolivia iba a convertirse en Venezuela, ese discurso de que el bloque nacional popular es comunista, que los indígenas, los campesinos son comunistas, no solamente ha sido una lectura errada de la realidad, sumamente simplificada de la realidad, sino que al mismo tiempo ha demostrado que ya no tiene incidencia y no convoca a la mayoría de la población. Y también en este sentido creo que el bloque republicano tendrá que hacer sus reflexiones y pensar más allá de esos estigmas que tiene en relación al comunismo, al socialismo, tendrá que ver toda esta diversidad y esta heterogeneidad que tiene en su interior el bloque nacional popular, con diferentes ideologías. Incluso si vemos más allá, podemos ver que ciertos grupos indígenas, campesinos, también, además de sus propias espiritualidades, comparten mucho de las religiones predominantes del mundo occidental, el cristianismo evangélico, el catolicismo. Entonces, bueno, la realidad es más compleja y tenemos que entenderla en ese sentido. Otro punto que me parece importante en relación a el bloque nacional popular como aprendizaje es retomar, redireccionar la importancia que se da a la recuperación de los saberes y de las culturas de los pueblos indígenas, ¿no? Es algo que en algún momento se había olvidado en la gestión del movimiento al socialismo y que se tiene que recuperar. Se tiene que repensar también el modelo económico más allá del capitalismo que está en crisis, que necesita pensar más allá del desarrollo sostenible, hay que pensar en alternativas al desarrollo y en ese sentido este es el momento en el que se abren las posibilidades y se abre el horizonte para construir también un modelo económico que complemente lo que ya existe, porque tampoco se puede desechar todo, con las propuestas de los pueblos indígenas. Y también coincido con Fernando, se trata de un cambio cultural. Hay que ir más allá de lo partidario, más allá de lo institucional, y se requiere de básicamente cambiar la cultura, la forma de pensar, la mentalidad moderna que todavía está presente en una buena parte de la sociedad, incluso en algunos sectores indígenas, esa mentalidad moderna que muchas veces no nos impide ver
lo que realmente tenemos que ver, ¿no? Y es esta complejidad de la sociedad. Entonces, este es el momento para recuperar los saberes de los pueblos indígenas, para redireccionar los errores que pudieron haber en el pasado y para dar paso también a las nuevas generaciones. Bien, Fernando, nos iremos al otro lado para perfilar un poquito cuál es el rasgo característico del bloque que es conservador, que tú has denominado también que hay, no es solo uno solo, también ha planteado republicano la Esther, porque ahí hay varias cosas que tal vez hay que anotar, ¿no? La primera que estamos notando, que no existe proyecto político, no sé si coinciden conmigo, porque está claro que cuando el MES empieza el año pasado, el problema es no al más. Este año la continuidad del no al más, es decir, el asunto era claro que no había una propuesta política, ¿no? Y cuando hemos visto ahora que una vez que estaba consolidada la tendencia del MAS y había una disputa interna entre el bloque conservador, evidentemente el punto de partida era, seguía siendo la negación. ¿Qué otros elementos, aparte de esto, la falta de proyecto político, podemos entender como una caracterización de ese bloque en Bolivia? Otro apunte más, ¿no? En Bolivia está claro, me parece a mí, ¿qué opinan ustedes? Que no hay todavía un gran conjunto de población que se adscriba a un bloque de una derecha muy radical, como por ejemplo es Bolsonaro o como por ejemplo era Macri. Aquí el que representa esa idea radical, y lo has dicho también tú, Fernando, es Camacho y ese sector, pero no han ganado, ha ganado una derecha centrista como la de Carlos Mesa. ¿Qué otros elementos más podemos añadir para caracterizar este otro bloque? Bueno, son varias cosas, ¿no? En algún momento en otro espacio de discusión, un poco evaluando cuál es la estructura, es decir, que está enfrentando a esta estructura nacional popular. Un poco discutíamos en torno al sujeto, ¿no? O sea, creo que básicamente cualquier proyecto político tiene que sustentarse en un sujeto, ¿no? Un sujeto en una construcción histórica o una construcción que tiene que tener algún asidero o algún sostén, ¿no? Y uno diría, o sea, en el campo nacional popular está claro, ya lo hemos dicho, no lo vamos a repetir, tiene su propia heterogeneidad, sus propios clivajes, posiblemente gran parte de la conflictividad futura todavía va a tener que ver también con cómo se van resolviendo los asuntos dentro del bloque nacional popular, ¿no? O sea, qué nuevos equilibrios habrían. Y un poco, o sea, vinculando a lo que mencionó Esther hace rato, ¿no? ¿Qué desafíos tiene? Yo creo que es un tema apasionante en términos de los desafíos que tiene el nuevo gobierno en términos políticos, ¿no? Porque como que es un vacío también temático, ¿no? O sea, se lo ha visto al MAS siempre como un conglomerado homogéneo o como una estructura en la cual había un mando, que era Evo Morales, y todos más o menos respondían a ese mando, cuando no era cierto, ¿no? No era cierto y no es real. Y hoy día hay nuevos equilibrios, nuevos replanteos y va a depender mucho el futuro y el éxito del gobierno de cómo se rebalancea el equilibrio y cómo se restablece un nuevo modelo de gestión política, ¿no? Pero bueno, esa no es tanto tu pregunta, Giovanni, sino más bien al otro lado, ¿no? Y al otro lado hemos visto esto que han dicho, fragmentación, falta de estrategia, falta de liderazgo, falta de proyecto político, que uno diría, todo eso está derivado en la inexistencia de un sujeto, ¿no? El sujeto del bloque opositor es un sujeto que yo diría todavía muy endeble, muy débil, muy frágil, que si bien se mostró en las jornadas de octubre o desde el 2016 hasta el 2019 con cierta acumulación y cierto crecimiento de malestar y de cierta participación discursiva, defendiendo la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y otros elementos vinculados, o sea, todavía es débil. Y el resultado es ese, ¿no? El resultado es el voto electoral.
O sea, muestra lo que son. O sea, ¿no? Ayer mismo estaba en una plaza y escuché la movilización de estos sectores que están pidiendo la renuncia y decía una de las personas, hay fraude. ¿Y por qué? O discutían y decía, es que dicen que solo somos 30% y no es cierto, ¿no? O sea, entonces, como sujeto, todavía son débiles, ¿no? Débiles en términos, o sea, y no quiere decir que esta debilidad es un elemento positivo, ¿no? Sino es un elemento en el cual establece cuáles son sus posibilidades y sus límites en términos de construcción política, en términos de posibilidad hegemónica, ¿no? O sea, porque pudieran tener un discurso lo más progresista y lo más atractivo todavía, o sea, como pudiera ser el discurso de grupos feministas, de grupos ecologistas que están vinculados y de jóvenes, ¿no? Que están vinculados a comunidad ciudadana y a todo lo que se llamó el movimiento Las Pititas, pero efectivamente no pudieron o no tienen todavía la posibilidad de expandirse a la sociedad, ¿no? O sea, en términos de sujeto, está chocando con su límite de posibilidad estructural, ¿no? A pesar de todo lo que pudieron desplegar a través de los medios, a través de la impronta de analistas, etcétera, ¿no? Pero, claro, un error posiblemente de ellos es que en ese despliegue primó más la lógica del odio, la lógica del rencor y de la negación a tu base social, ¿no? O sea, es incomprensible cómo comunidad ciudadana, como leí creo un artículo hoy, no puso ni siquiera, sea una gigantografía que muestre otra faceta, que no sea la muy ilustrada, la muy blanca, ¿no? O sea, ni siquiera mostró, o sea, esta contaminación con lo popular, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen para poder irradiarse todavía es enclenque, ¿no? Entonces, eso por un lado, pudiera decir, del lado progresista de estos sectores antimás, ¿no? Que están ahí y diría, algún momento en este texto que es de política hacia abajo, se hablaba de nuevo pluralismo, ¿no? ¿Qué es el nuevo pluralismo? Porque uno diría, después del 2000, después del 2006, después del 2009, después de la Asamblea Constituyente, ¿no? El MAS no podía seguir enarbolando, es decir, la bandera de decir, bueno, busquemos la descolonización o busquemos, no sé, pues toda la agenda que movilizó hacia la Asamblea Constituyente, sino que a lo largo de los 11 o los 14 años también se generaron transformaciones estructurales, ¿no? Un gran porcentaje de clase media, de sectores se incorporan a la clase media. Y esta incorporación viene con otro tipo de expectativas, ya no con la narrativa de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, sino con expectativas vinculadas a la igualdad, al acceso a las profesiones, etcétera, ¿no? O sea, un nuevo pluralismo que empieza a exigir ciertas garantías ciudadanas, ¿no? Por eso también uno pudiera explicarse el éxito que tuvo Soledad Chapetón al momento de ganar la elección. O sea, no es que ganó por puro, no sé, pues, o sea, cálculo, ¿no? Sino ganó porque también en el alto estaban cansados de una estructura corporativa que era muy agobiante en términos del control de la alcaldía, ¿no es cierto? Entonces, había que empezar a ser sensibles a estos elementos nuevos, de este nuevo pluralismo que te está exigiendo, y creo que ese es un elemento central, desde mi parecer, que te está exigiendo institucionalidad democrática. O sea, una institucionalidad, si tú quieres, democrática, o sea, que no significa vincularnos directamente hacia las lógicas republicanas conservadoras, sino una institucionalidad democrática popular, ¿no? O sea, ¿cuánto hemos avanzado en eso, ¿no? O lo que muchos llaman poder popular, pero institucional. Porque no puede haber un proceso de revolución democrática si no se expresa en términos institucionales. Ese fue
yo diría un debate, un mal debate, ¿no? Que en algún momento algunos dirigentes del MAS, incluido Álvaro García, decía, cuando hablan de la disputa de la democracia, mencionaban de que la democracia para lo nacional popular es solo la igualdad y no las instituciones. No es cierto, son las dos cosas, ¿no? O sea, el apetito democrático por la democracia representativa está, pues, lo estamos viendo hoy, ¿no? Que al mismo tiempo tiene que ver con la democracia del sindicato, de la estructura corporativa. Entonces no es como que la dinámica se resumía, Evo resume el proceso de cambio, sí, en determinados momentos, pero en determinados momentos no es. Tendrá que institucionalizarse, ¿no? Entonces creo que ese es un tema de desafío y ese es un campo que se lo dejaron a los grupos conservadores, estos ciudadanos, ¿no? O sea, ¿cuánto se ha hecho por debatir los temas que están vinculados a la igualdad, la participación de las mujeres, en términos liberales, ¿no? Y con los jóvenes, etc. O sea, hay un campo de sujeto que se ha ido configurando, pero que sigue siendo débil y hoy nos ha mostrado su debilidad, pero es una pulsión que está ahí, que puede ir creciendo si no aparece, ¿no? Y el otro lado conservador es el regional, ¿no? Y creo que ese es un elemento muy delicado y que no se supo atender y por eso aparecieron las posiciones más, yo diría, más reaccionarias, precisamente por el clivaje regional, ¿no? Recuerdo una frase que creo que en términos de autocrítica la tienen que repensar. Cuando Álvaro y el MAS va a Santa Cruz y les dicen, no hagan política, hagan negocios, ¿no? O sea, es como que darle al sujeto la posibilidad de la interacción política. Y por lo tanto ahí, o sea, ¿qué has generado? Has generado ese ogro o ese monstruo que está creciendo y que puede crecer porque tiene apoyos muy conservados. O sea, no hay que olvidar, Isabelita dice, la sociedad boliviana, si bien tiene momentos de autodeterminación democrática, sí, muchos también al mismo tiempo tiene mucho de conservador. Y por lo tanto se puede activar lo conservador como una posibilidad, ¿no? Y creo que nosotros, o sea, se activó ese lado conservador. Y está ahí, creciendo, o sea, con narrativas, si se quiere, casi nacionalistas. Está volviendo a aparecer el espectro de la ruptura, ¿no? Del separatismo, como un riesgo real, en el cual, o sea, por eso digo, es un aspecto muy delicado en el cual el nuevo gobierno, o sea, no puede seguir con una lógica simple de amigo-enemigo, ¿no? Posiblemente la lógica de los últimos 14 años era eso, marcar frontera, revivir muertos, ¿no? Alguna vez lo dijimos en algunas reuniones. O sea, si ya ganaron con más del 61%, ¿por qué tenían que revivir a otros? ¿Por qué no plantear una lógica en la cual se plantea una nueva hegemonía? Una gestión hegemónica en la cual, o sea, vayamos dejando atrás estas facetas ominosas que están vinculadas, pues, por decir, a la lógica de la región o de la exclusión, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay un campo de reflexión muy, muy importante, ¿no? Porque las bases, y cuando se termina, las bases del conservadurismo tienen pues sustentos en la propia sociedad. No es solo simple intención, ¿no? No hay que olvidar que el fascismo y el nazismo a lo largo de nuestra historia nació pues, o de la historia mundial, nació también pues de sustentos sociales, con sustento social y se expandió de esa manera. Gracias, Fernando. Bueno, para terminar, la última pregunta a ambos. Yo creo que una de las cosas que hay que analizar, y es la pregunta para Esther, para empezar, un poco mirando los derroteros y los desafíos después de este escenario postelectoral, es que hay varias cosas que tal vez se han modificado y coloco dos puntos en el debate para que ustedes puedan desarrollarlo. Primero, es el hecho que creo que una de las quiebras, en mi opinión, está claro, es del edismo, ¿no? O sea, el edismo, si tomamos en cuenta como una especie de ideología que ha concentrado el proceso político en una persona y que se ha alimentado alrededor de una sola persona, no solamente en términos políticos ya había fracasado el año pasado, sino que ahora también se demuestra
que sin ese liderazgo es posible, ¿no ve? Un proceso político, ¿no? Hablamos del levismo como una ideología, no estamos hablando del levismo como el Evo Morales, es otra cosa. Él es un líder político, tiene otra densidad, estamos hablando como una construcción ideológica que se ha producido de manera, digamos, muy intencional para nombrar todo un contexto. Creo que ese es un primer elemento que hay que analizar, si es verdad o no es verdad, que ese es algo que hay un aprendizaje y de aquí en adelante hay que producir y construir otro tipo de proceso político una vez que se ha ganado con esta característica. Un segundo elemento para el debate es que ha habido un recambio generacional, y retomo las palabras de Fernando, es decir, parece que, parece que está apareciendo un nuevo sujeto político dentro del propio bloque popular. Y eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son sujetos políticos que han surgido dentro de la construcción del proceso. Podemos poner algunos ejemplos. Creo que la lógica política que se manejaba antes con los dirigentes y toda esa experiencia de pelea y de lucha contra el neoliberalismo puede modificarse. Hay jóvenes diferentes, incluso se escucha la idea de que ahora tenemos profesionales y estos profesionales se van a hacer cargo ahora de esta nueva gestión. Eso implica un cambio generacional, eso implica un cambio de sujeto y por lo tanto podría implicar un cambio de tinte político. ¿Qué dicen ustedes para responder a esta última pregunta, que es qué desafíos tenemos ahora o qué desafíos tiene el bloque popular ahora para construir una nueva hegemonía hacia adelante? Bueno, creo que uno de los desafíos importantes de este bloque nacional popular es no dejarse estigmatizar, que es algo que ha pasado antes. Se ha estigmatizado al movimiento, al socialismo y al bloque que lo apoya como, por ejemplo, un bloque de izquierda, un bloque socialista que no dialoga con otras posiciones. Incluso se ha difundido una imagen, una falsa imagen de ateísmo, de un ateísmo militante dentro del movimiento al socialismo, y todo esto ha influido en estos sectores de la población que todavía tienen esta visión conservadora, y coincido con Fernando, todavía hay mucho conservadurismo en la sociedad y en cualquier momento puede resurgir todo esto. Lo hemos visto el año pasado con toda claridad, y en este sentido creo que no se debe dejar de considerar ciertas variables que son importantes en la construcción de una sociedad. La cuestión de la religión, por ejemplo, que de alguna manera no se ha considerado, ¿no? Es importante, mueve a porcentajes importantes de la población que profesan las religiones católica, cristiana, evangélica, y que en algún momento se han sentido excluidos, se han sentido vulnerados. Hay que dialogar con todos estos sectores para evitar el resurgimiento de los radicalismos religiosos. Es fundamental generar procesos de diálogo con todos los sectores posibles, y coincido también con el análisis de Fernando en el sentido de que el bloque nacional popular tiene, a diferencia del otro bloque, tiene un proyecto de país, tiene un proyecto histórico, un proyecto nacional, y creo que ese proyecto hay que fortalecerlo. Esa ha sido una de las razones por las que ha logrado también el apoyo de un importante porcentaje de la población. Se tiene que ampliar también el concepto de democracia. Como bien decía Fernando, democracia no solamente es igualdad, también se tiene que considerar a las instituciones, también se tiene que considerar a la libertad. Eso me parece fundamental. Y hay que buscar formas de conciliar con el Oriente, ¿no? El clivaje regional que sigue presente, que se ha visto de alguna manera con más fuerza ahora, con la presencia de Luis Fernando Camacho, que además reivindicaba no solamente autonomía, sino también federalismo. Nuevamente emerge esta posibilidad de separatismo en Bolivia,
y por lo tanto hay que dialogar también con este sector y se tiene que encontrar un discurso y un proyecto que pueda unificar a Oriente y Occidente. Eso me parece fundamental. Y se tiene que al mismo tiempo mirar este tema que mencionaba antes de la religión para ir más allá de ciertos estigmas que se han generado el año pasado, ¿no? Esta visión polarizada de la realidad, este maniqueísmo incluso que promovía el odio, ¿no? Hacia los sectores indígenas, esta imagen de los sectores indígenas como la encarnación del mal y todos esos términos que se utilizaron, ¿no? Las hordas masistas, los salvajes, los que ni siquiera son seres humanos, no llegan a esa categoría. Creo que hay que romper con estos esquemas, con estas mentalidades, y para ello, y para evitar el resurgimiento de estos radicalismos y de estas posturas de odio tan fuertes, hay que dialogar con todos los sectores de la población. Este es el momento adecuado en el que se abren todas estas posibilidades y que tenemos que considerarlas. Fernando, igualmente, ¿cómo evalúas el futuro postelectoral para el bloque popular? ¿Qué alternativas, qué desafíos? Pues bueno, creo que hemos dicho varias cosas, ¿no? De manera un poco dispersa, ¿no? Pero yo te tomaría algunas cosas que has reflexionado, Giovanni, y bueno, también Esther, para ir, bueno, cerrando, creo, ¿no? Uno, primero, creo que hay la necesidad para poder plantearnos cuáles son los desafíos hacia adelante. Primero hay la necesidad de construir el levismo, ¿no? O sea, dejar claro qué es. O sea, creo que esa es una tarea, no solo del MAS, sino una tarea colectiva, ¿no? Para pensar más allá, es decir, del esquema simple de la dinámica política, ¿no? Porque uno diría el levismo, o sea, sí, pensando en voz alta, y creo que eso requiere más cosas. En principio fue una estrategia de poder, ¿no? Una estrategia de poder de la estructura nacional popular, o sea, que se inició en la década de los 90 o cuando nació el MAS, etcétera, y se fue expandiendo, desplegando, ¿no? Y que además tiene su propia lógica cuando hubo la disputa con Quispe, ¿no? Con Felipe Quispe, en determinado momento, y explica mucho por qué el éxito de Evo Morales y por qué el éxito del MAS, ¿no? Respecto a Felipe Quispe, pero es toda una línea pensar eso, ¿no? O sea, el levismo ha sido una estrategia de poder eficiente de lo nacional popular y que permitió la llegada y la toma del poder, la asamblea, o sea, los méritos son muchos, ¿no? De este efecto, si quieren, de esta estrategia, ¿no? O sea, que inauguró todo el proceso de cambio, etcétera. Creo que es un elemento, ¿no? Que da para mucho, para discutir también. El segundo elemento del levismo es que también expresó ya una vez en el poder una estructura de poder, una estructura de gestión hegemónica, ¿no? Que creo que también vale la pena estudiarlo, ¿no? O sea, ¿cómo fue el modelo de gestión hegemónica? Porque no fue menor, fueron 14 años de continuidad. O sea, ese ya es un mérito en términos políticos, ¿no? O sea, un modelo de gestión, un poco Fernando Mayorga trabaja este tema de mandato y contingencia que es muy interesante porque da cuenta, o sea, un elemento que no hay precedentes en la historia nuestra, o sea, nunca hubo un gobierno que duró tanto, ¿no? Y que además tuvo un buen desempeño electoral hasta el último, ¿no? Y ahora queda más claro todavía, hasta octubre tuvo un buen desempeño electoral. Es decir, no es que fracasó en términos de modelo de gestión, ¿no? ¿No? Entonces, este es el otro elemento que hay que considerarlo en términos de cuando queremos hablar de levismo, ¿no? Porque uno se dice, o sea, para hablar, ¿cuál fue el mérito de Evo? Que navegaba en distintos planos de gestión, ¿no? Tanto en el plano institucional, que tiene que ver con la Asamblea Legislativa
y todos los arreglos institucionales de la democracia liberal representativa, pero al mismo tiempo navegaba con el CONARCAM, ¿no? Y con el Pacto de Unidad. Es decir, gestionando la dinámica de la sociedad civil. Por un lado, gestionando la dinámica de la política institucional, pero por otro lado, gestionando de la política, entre comillas, informal, pero que era clave para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que hay que estudiar para entender qué puede ser el desafío hacia adelante, ¿no? Claro, o sea, uno podría hacer eso, son las facetas positivas, si se quiere, del levismo, pero también hay facetas negativas, ¿no? Una negativa es esta figura que se impulsó a que Evo Morales era el único garante de la articulación nacional popular, ¿no? Recuerdo muchos debates que decían, ¿por qué tiene que seguir siendo el candidato? No, pues porque si él se sale se va a desestructurar la articulación nacional popular. Se van a disparar todos los dirigentes. Y un poco el testimonio del mismo está en ese libro, donde al día siguiente de saber el 21F decide, de alguna manera, volver a insistir para su reelección. Y hoy día se está demostrando de que sin Evo Morales se puede ganar y se ha ganado, ¿no? Entonces, esta es una faceta. Y la otra faceta negativa que creo que hay que replantearla hacia adelante en términos de construcción y de gestión hegemónica es básicamente el estilo de hacer política, porque el estilo de hacer política en los últimos 14 años fue el estilo de marcado de frontera, ¿no? Este marcado de frontera con el otro. Primero, 2/3 en la Asamblea Legislativa. O sea, esta idea de decir no tenemos el poder, solo tenemos el gobierno y por lo tanto hay que tener todo el poder, ¿no? Eso fue maniqueo, creo. Tuvo eficacia, ganó eficacia decisional, pero fue perdiendo en legitimidad política, ¿no? Fue generando fracturas, primero al interior de la estructura nacional popular, con el tema, por ejemplo, del TIMIS, primero el gasolinazo, y fracturas que derivaron en varios problemas que tienen que ver con el control de las organizaciones sociales. La división de CONAMAC, la división de la CIDOB, el control de la CESUD, etc. O sea, fíjense ese estilo de marcado de fronteras y de control, ¿no? Que creo que ese es un tema para debatir. O sea, no debería ser un tema de prejuicio dentro del MAS, ¿no? Sino de decir, ahí hay un problema que derivó en la crisis del levismo. Y el otro elemento, o sea, porque el otro elemento es esta idea de que a nivel institucional, y creo que es un falso debate también, de decir, la garantía de la gobernabilidad es de tener 2/3 de la Asamblea Legislativa. Y a través de los 2/3, es decir, eliminar todos los controles contrafácticos de la estructura institucional del Estado. Es obvio. Incrementa la figura del presidencialismo, incrementa el control e incidencia que tienes en la configuración de los otros poderes del Estado. Y por lo tanto, eso creo que ha dañado a la institucionalidad de la democracia. Y ese es un tema que uno diría hacia adelante, ¿cómo debería ser el gobierno? Y con eso acabo. Creo que deberían plantearse un modelo de gestión policéntrica. ¿Qué es el policentrismo? Es esta idea de que no hay hegemonía última en el control de las estructuras institucionales. O sea, no debería haber la ambición de decir, tengo que controlar la Asamblea Legislativa por 2/3 para que las decisiones fluyan. Yo creo que hay asuntos con los cuales se puede llegar a acuerdos con comunidad ciudadana, ¿no? En muchos de los temas y por lo tanto tener el apoyo y no necesariamente ser cogobierno, ¿no? Sino en términos de gestionar y de tomar decisiones en función a políticas. O sea, en el pasado nada se acordaba con la oposición, porque obviamente era testimonial, o se los consideraba muy testimoniales, ¿no? Pero creo que en este otro modelo tendrá que pensarse en este policentrismo, es decir, gobernar en función a temas, en función a acuerdos, en función, es decir, a conflictos, ¿no? Y llegar a acuerdos sobre esa base, ¿no? Y en eso creo que la interacción es con todos, porque
El tema no es decir, bueno, solo vamos a dialogar con todos, no, no. Dialogar para llegar a acuerdos con todos, ¿no? Y creo que en el tema, por ejemplo, o sea, ha sido muy, muy dañino, creo yo, esta idea de que todos tienen que cerrar filas al MAS, ¿no? Por ejemplo, muchos dirigentes campesinos, cuando se les preguntaba, diciéndoles si son del MAS, ellos nos decían, no, el MAS es nuestro, ¿no? Entonces, esto modifica las cosas, o sea, no es que tienen que alinearse al MAS, ¿no? Sino el MAS, o sea, ellos desde ahí piensan que más bien tienen que controlar al gobierno. Entonces eso necesita que hay que garantizarles su propia autonomía relativa, ¿no? Y su propia capacidad de toma de decisiones en los ámbitos territoriales que les correspondan, ¿no? Fue muy lamentable lo que ocurrió con Damián Condori en Chuquisaca. Él fue candidato por las federaciones de campesinos y se impuso desde arriba otro candidato. Y en el resultado electoral salió eso, y de paso lo baja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son los asuntos que son los nuevos desafíos que el gobierno del MAS y el gobierno de Arsi Choquehuanca tendrían que ver en distintos planos, ¿no? Porque creo que de eso va a depender la capacidad de gestión hegemónica, de articular esta hegemonía que se va generando en la base, desde la política desde abajo, con la hegemonía directiva de la toma de decisiones. Eso es Giovanni. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Esther. Hemos llegado al final. Gracias por aceptar nuestra invitación para debatir. Se han tocado muchísimos temas. Lamentablemente, la hora y media que hemos estado no alcanza para nada, pero esperamos que la gente que los escuche y que también los conoce los pueda volver a escuchar, pueda volver a debatir, porque este tema recién inicia, recién se van a posesionar y todos estos temas seguramente se van a volver complejos y reales de aquí en adelante. Antes de despedirme, les quisiera invitar a todas y a todos aquí en La Paz para lo que vamos a hacer mañana de 11 hasta 4 de la tarde, al frente del Cine Monje Campero, lo que hemos denominado el Cactus de los Libros o Booktuber, para poder vender, estar, interactuar, va a haber un grupo de jazz, así que vamos a activar la cultura y fomentar la lectura y los últimos textos, estará el texto de Fernando justamente, La política desde abajo, para que lo puedan adquirir y otros últimos, también está el de Esther Calderón, el mapa 2 de debate, así que los invitamos a todas y a todos mañana para que puedan asistir de 11 a 6 a 4 de la tarde y puedan adquirir los libros y escuchar un poco de jazz. Muchísimas gracias y hasta el siguiente tema. Ok, muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Chao.